Rápidamente, el título del mensaje de hoy para los que anotan y les gustan los títulos es Por tu causa. El domingo pasado estuvimos hablando y el mensaje se tituló el mismo de ayer y hablamos del Dios del antiguo pacto y el Dios del nuevo pacto. Dijimos que es el mismo y el pensamiento de Dios lo vimos a la luz de la Escritura, que es el mismo a lo largo desde el Génesis al Apocalipsis. Podemos ver el mismo pensamiento y un Dios que no cambia. Dijimos que la diferencia, y hacíamos hincapié en esto, entre el antiguo pacto y el nuevo, era que justamente en el antiguo pacto Dios escogió el templo de Salomón para hacer ese punto de reunión con el hombre, ese punto de encuentro y ese punto de restauración y de adoración para el hombre hacia Dios. Y, y decíamos cómo en el nuevo pacto Dios elige tu vida, tu cuerpo, mi cuerpo, como templo del Espíritu Santo para morar, para hacer ese lugar de encuentro, para hacer ese lugar de restauración, para hacer ese lugar de comunión de entre lo divino y nosotros los mortales. Hablamos de la adoración en espíritu y en verdad y dijimos que esto es imposible, adorar a Dios solo en espíritu, porque somos seres integrales, el alma y el cuerpo siempre nos acompañan a todos lados y que el cuerpo como casa de nuestro espíritu y como templo del Espíritu Santo es inseparable del resto. Entonces, por consiguiente, y vimos a la luz de la Escritura cómo la insistencia de Dios es para con nuestras vidas en un esfuerzo completo, espíritu, alma y cuerpo, consagrados para la venida del Señor en gloria. Dijimos que Él es fiel a su palabra y no a lo que nosotros deseemos interpretar de su palabra. ¿Sí? Usted puede interpretar lo que usted quiera, pero Dios va a responder a lo que Él dijo, no lo que usted entendió, no a lo que yo entendí. Él se sujeta siempre a la palabra. ¿Sí? Por eso a veces algunos como niños malcriados reclamamos palabra, que esto nos fue enseñado a declarar, a decretar, a establecer y bla, bla, y bla, bla, pero siempre las condiciones de Dios están dadas para que cuando yo cumplo, Él hace. Cuando yo soy fiel a la palabra, Él es fiel a la palabra. Y cuando yo no lo soy, Él sigue siendo fiel a lo que Él dijo, no lo que yo quiera entender. Y terminamos hablando y estableciendo esto que decíamos, que el Señor, hay algo que siempre va a mantener sus ojos atentos, sus oídos atentos, y hablamos que 4 pasos en 2 Crónicas capítulo 7, humillarse delante de Dios, dijimos que era inclinarse en señal de acatamiento, era el abatir nuestro orgullo, nuestra altivez delante de sus pies, era tirarnos por debajo, orar y buscar su rostro, que no es lo mismo orar que buscar su rostro, porque usted puede orar y no haber buscado el rostro. Usted le puede hablar a su esposa y no haberla mirado a los ojos, no haber buscado el diálogo verdadero, ¿verdad? Así cuando llega revirado del trabajo o revirada del trabajo y tal la charla mínima, bueno, con Dios muchas veces nuestras oraciones son de esta manera. Vamos y oramos, le hablamos, le decimos, hacemos un monólogo, pero en realidad nunca buscamos su rostro, nunca buscamos que Él nos hable, que Él resplandezca en nuestra vida, que ministre en nuestras vidas. Y por último dijimos humillarse, orar, buscar su rostro y por último convertirse de los malos caminos, de todo. Y veíamos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Pacto cómo el Señor demanda que nosotros dejemos toda clase de mal. Amén. Entonces, como le dije, el mensaje para hoy se titula Es por tu causa. Y quiero comenzar el año, y vamos a comenzar el año hablando de prosperidad y salvación. Pero no hablaremos de la prosperidad desde la perspectiva que ciertos círculos evangélicos le dieron a esta palabra y que muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la prosperidad, sino que hablaremos de ella a partir de la perspectiva de Dios, a partir de lo que Dios dice acerca de la prosperidad. Por muchos años hablar de esto ha sido sinónimo
de hablarle a personas para que logren un buen pasar económico. Y esto no dista mucho de lo que hace el coach, de lo que hace Herbalife, de lo que hacen ciertas empresas como esta de tipo piramidal. Usted cuando va a las convenciones, si no, búsquela por internet, todo discurso motivacional te lleva a un ámbito de prosperidad y aún utilizando la Biblia para justificar toda la teoría armada para lograr el éxito en esta tierra. Y en el ámbito evangélico por muchos años se habló y se buscó esto, que usted logre el auto, que logre cambiar el auto, que logre su casa, que logre sus sueños, sus vacaciones, que logre, y se asoció la prosperidad con esto, con lo meramente económico. Y la palabra y en la etimología de la palabra lleva aparejado mucho más que simplemente esto. Cuenta, algo que quería decir, que bajo esta perspectiva se lo encadenó a Dios y a la palabra prosperidad a lo meramente económico. Por muchos años se agarraron unas esposas, se las pusimos a Dios y se las pusimos al billete de turno, ¿verdad? Por muchos años se enseñó esto. Dios encadenado a la prosperidad, económicamente hablando. Y vamos a ver que es mucho más amplio que simplemente billetes en una cuenta o en su bolsillo. Cuenta el relato bíblico que José era un joven, muy chiquito, jovencito, 16, 15, 17 años, al cual Dios le había mostrado un sueño, le mostró lo que iba a hacer con él y él no lo lograba entender, lo habla con su familia no lo comprendió, él fue un incomprendido, él no fue entendido por el núcleo familiar que quizás debería ser el primero que nos entienda. Los padres, ¿cuántos hemos ido a comentarle algo a nuestros viejos y no nos entendieron, verdad? ¿Cuántos han hablado algo con los hermanos y los hermanos mismos nos trataron de loco, de chiflado, de esto, de lo otro? Bueno, esto es lo que le pasó a José, fue un incomprendido y fue muy celado por sus hermanos y como usted conoce el relato, finalmente termina siendo vendido como un esclavo. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 6, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia como su pastor. Amén. Aleluya. Bueno, mi señora me dijo eso cuando yo le leí lo que iba a hablar, me dijo como vos. ¿Ve? Era hermoso semblante, de bella presencia. ¿Ve? Ella me lo dice y me alcanza y sobra. Veamos algunas cosas. Número 1, José fue varón próspero. Versículo 2. José estaba en la casa de su amo, era esclavo. Todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo la Biblia puede hablarnos de que José era un varón, y filtrémoslo a la luz de todo lo que hemos escuchado acerca de lo que es prosperidad divina? ¿Cómo
me puede explicar qué justificativo hay para decir, bajo todo lo que hemos consumido por años, que José era un varón próspero si era esclavo? Si estaba en la casa de un amo. ¿Cómo la Biblia nos puede hablar de que es un varón próspero si acababa de ser vendido como esclavo? Y las cosas no cambiaron porque dice, y estaba José en la casa de Potifar, su amo, el egipcio. Un esclavo no tiene, escúcheme bien, no tiene vida propia. Bajo lo que se nos ha enseñado como prosperidad, entonces la Biblia está equivocada. Porque un esclavo no tiene vida propia, por lo tanto un esclavo no tiene pertenencias. Nada de lo que tiene le pertenece. Todo lo que un esclavo adquiría le pertenecía a su amo. Tenía hijos y eran de su amo, no eran de él. Así funciona la esclavitud. Nada de lo que usted tiene es suyo. No tiene vehículo propio y mucho menos puede cambiar un vehículo porque no le pertenece. No tiene casa porque vive en lo de su amo. Así tenga apartadito, un ranchito, una casa o una mansión, le pertenece al amo. No tiene vacaciones, trabaja de enero a enero, sin goce de sueldo, trabaja por la comida, trabaja por respetar y honrar a su amo, y esa es toda su vida. La vida de un esclavo es entregarse a su amo, siempre. No tiene sueños que puedan ser realizables. Un esclavo no puede darse el gusto de soñar como usted y como yo. Tengo un contacto de WhatsApp que se ha ido de vacaciones a Bariloche y todos los días pone 25 estados de sus vacaciones y uno sueña con tomarse las mismas vacaciones, ¿verdad? Bueno, un esclavo ni siquiera podía soñar porque nunca lo iba a lograr. Usted y yo podemos soñar con unas buenas vacaciones. Laburamos por eso, llega el tiempo de vacaciones, allá vamos. Al que le gusta la playa se irá a una playa, al que le gusta la montaña, y el que le gusta la luna se irá a la luna, si le alcanza. ¿Verdad? Pero un esclavo ni siquiera puede darse el gusto de soñar porque nunca saldrá de la etapa de ensueños. Entonces aquí tenemos un grave problema frente a las doctrinas de prosperidad que se vienen predicando hace tantos años. ¿Sabe qué? Dios no se contradice. Y Él es quien dejó registrado esto en la palabra. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra? Podemos ver en ambas conjugaciones, tanto del verso 2 como el verso 3, si no me equivoco, verso 2 y verso 3, varón próspero, dice en el verso 2, y en el verso 3 dice que Jehová hacía prosperar todo lo que José hacía. En las dos conjugaciones, en la etimología de la palabra hebrea que se utiliza para hacer este relato bíblico, significa empujar hacia adelante. La palabra prosperar o varón próspero o Jehová hacía prosperar. Próspero o hacía prosperar, como dicen esas dos conjugaciones, esas dos oraciones, ambas significa empujar hacia adelante. José era un varón que era empujado por Dios hacia adelante. Todo lo que José hacía era empujado por Dios hacia adelante. Esto quiere decir que todo lo que José emprendía como esclavo, sujeto a las leyes de la casa de su amo, encontraban un buen cauce y un buen destino. Quizás José se empezó a destacar entre todos los esclavos que este hombre tenía, este Potifar, un tipo de importancia, un tipo con mucho dinero, se empezó a destacar por esto, porque todo lo que él hacía
encontraba un buen cauce y tenía un buen final. Todo lo que pasaba por las manos de José era como que encontraban los rieles y dale para adelante. A eso se refiere la palabra cuando está hablando de prosperidad en la vida de José. Ahora, tengamos esto presente. José, repito, nunca fue propietario de nada. Por lo tanto, todo su éxito le pertenecía a su amo. Todo lo que él lograba, toda esa prosperidad, todo eso que encontraba buen cauce, todo eso terminaba siendo beneficio para Potifar. Por eso la escritura dice que Potifar vio que Jehová estaba con José y le puso a cargo toda la casa. Lo único que se reservó fue el proveerle el alimento y se reservó su propia mujer. El resto, todo lo dejó en manos de José. ¿Por qué? Porque todo encontraba un buen cauce y todo llegaba a un buen puerto. Este éxito de José radica en dos factores que en nuestra vida tienen que ser totalmente aplicados por nosotros. Número uno, José se esforzaba. José dice, le servía a Potifar. José era un sirviente, vivía para servir y como tal ponía su empeño, ponía diligencia, ponía su voluntad en todos sus quehaceres. Su trabajo prospera y él cumple con sus responsabilidades de manera excelente. Usted y yo, esto tiene que ser totalmente aplicable para el día a día en donde usted y yo nos movamos, sea la casa, sea el trabajo, sea la iglesia, sea el club o donde nosotros estemos. Si usted y yo nos esforzamos, ¿verdad? Somos diligentes, tenemos toda nuestra voluntad puesta en lo que estamos haciendo y lo hacemos con empeño, nos va a ir bien. Esto te lo dice cualquier personaje que dé charlas motivacionales, te va a hablar de esto. Lee un libro de autoayuda y te va a hablar de esto. Pone toda tu fuerza, toda tu voluntad, toda tu energía, toda tu cabeza, libérate de todos los lastres y te va a ir bien. Y esto es cantado, el que se esfuerza le va bien. El dicho que dice, el que madruga Dios lo ayuda, tiene cierto grado de veracidad por el hecho de que el que se esfuerza le va bien. O sea, es básico. Usted labura, tiene que tener el resultado de su laburo. Si usted siembra una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y en la quinta, sexta, séptima, no sé, pero si usted se rinde y deja de hacer lo que estaba haciendo, como cuando decimos el lunes vamos a empezar la dieta, ¿verdad? Esforzamos una semana, 2 semanas, 3 semanas y bajamos medio kilo. ¿Cuál es la tendencia? Al carajo todo. Chao, no más dieta. Pero nunca pasamos de la tercera semana. Nunca seguimos esforzándonos, poniendo la voluntad. Si bajamos medio kilo, es un buen indicio. Quiere decir que las cosas prosperaron. Quiere decir que el esfuerzo que hemos hecho encontró cierto cauce de éxito, porque hace 3 semanas atrás pesabas X cantidad de kilos y ahora pesas X menos medio kilo. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos? Abandonamos. Entonces, la primera cuestión que encontramos en la vida de José es esta, lo meramente natural. El tipo era un tipo forzado. A pesar de haber tenido un sueño de parte de Dios, de haber entrado en un pozo, de ser vendido como esclavo, el tipo se esforzaba. No se tiró al abandono, no se tiró a hacerse el pobrecito. El tipo se esforzaba. Y número dos, el segundo factor es que Dios respaldó la vida de José. Pero Dios no estaba respaldando el esfuerzo de José. Lo que estaba respaldando Dios, porque por eso hice me fui, no es que me fui por las ramas, y por eso les hablé de que toda persona que se dedica a dar charlas motivacionales hace esto, te empuja hacia, ¿verdad?
Usted puede esforzarse mucho y las cosas le van a ir bien. De hecho, usted debe tener parientes, debe tener vecinos, amigos que se esfuerzan y les va bien y no conocen a Dios, ¿verdad? La diferencia es que en la vida de José lo que Dios está respaldando es la vida espiritual de José. Y es el resultado, este respaldo de Dios, es el favor de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de favor de Dios, hablamos de la mano de Dios así, ¿vio? Cuando usted empieza a hacer caminar a los niños chiquititos, que vamos de atrás así, por si se va para atrás, ¡tuc!, lo sujetamos. Bueno, el favor de Dios actúa de esa manera en nuestra vida. Y en la vida de José estaba actuando de esta manera, haciendo prosperar todo lo que él emprendía. Pero este es el resultado de un varón que se estaba guardando, guardaba su fe, un varón que se mantenía en comunión con Dios, y más allá de lo que la vida le estaba presentando, él seguía buscando el rostro de Dios, seguía orando a Dios, seguía rindiendo su vida a Dios, y no le importó lo que le estaba tocando pasar. No le importaba cuál era la situación actual de su vida. José había entendido, como es el lema de esta casa, Dios es más grande que mis problemas. Y eso sería bueno que nosotros en este comienzo de año empecemos a masticar. Dios es más grande que todas tus cosas. Dios es más grande que aún el más grande problema que tenemos. Si usted se esfuerza en la vida natural, pero si usted se esfuerza en lo espiritual, si nos esforzamos por humillarnos, nos esforzamos en la oración, en el buscar su rostro, en cambiar nuestros malos caminos, créame que Dios prometió que le va a ir bien. El favor de Dios estará sobre nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 3, 22 y 24, siervos, obedeced a todo, en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es algo que siempre lo hemos tocado de oído. Le puedo asegurar que muchos de nosotros hasta se saben este pasaje de memoria. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, y no hacerlo como los que están buscando agradar a su jefe, el que está buscando agradar al pastor, buscando agradar al hermanito, buscando agradar al esposo, buscando agradar a la esposa. Muchachos, si nos toca limpiar la casa, hagámoslo como si viniera el Señor a visitarnos. No como para agradar a la esposa, porque no la vamos a conformar nunca. Bueno, Laura. Siempre le van a encontrar la pelusa donde... Pero bueno, ustedes si nos van a hacer una comida, hágansela como para el Señor, no como para agradarlo, porque siempre le vamos a decir hemos comido algo mejor. ¿Verdad? Puede ser un ejemplo pavo, pero es así. Tenemos la costumbre de hacer las cosas para que porque alguien las va a ver. Y entonces caemos en la mediocridad. Y eso jamás prospera. Mientras yo haga las cosas para agradarle a usted, las cosas no van a prosperar. Porque yo no me debo a usted. Yo necesito hacer las cosas como para el Señor y dar lo mejor que tengo, como sabiendo que Él tiene sus ojos puestos sobre los justos y también sobre nosotros injustos. Sobre los buenos y nosotros también que somos bastante malos a veces. Él todo lo ve. Y todos los días y a toda hora y nunca descansa y nunca se duerme y nunca se distrae. Todo lo ve. Entonces esto es lo que José había entendido. José daba
todo su esfuerzo en lo natural, pero porque había un respaldo desde lo espiritual, porque él en lo espiritual sabía que había un Dios que todo lo ve y hacemos las cosas como para el Señor y nuestra vida va a encontrar un cauce y vamos a experimentar la prosperidad de Dios en todo lo que hacemos. Por eso dije, y vamos a hablar mucho más que de lo simplemente económico, porque prosperidad, este muchacho no tenía un mango. Y la Biblia dice que era un varón próspero y que Dios hacía prosperar todo cuanto él tocaba. Quizá usted está haciendo que Dios está haciendo que a través de sus manos cosas prosperen, encuentren buen cauce, y usted siga sin un mango. Y no voy a poder decir que no es próspero. Usted no va a poder decir que no soy próspero. Porque el favor de Dios estaba sobre la vida de José, que era un esclavo. José servía a Potifar. Versículo 4. Este fue el gran secreto del éxito de José y puede convertirse en nuestro gran éxito. Y hay algo que no quiero dejar pasar, y es el hecho de que la Escritura dice que Potifar vio que Jehová estaba con José. Y lo deja bien claro el Señor. La presencia constante, visible, fructífera de Dios en José es el factor determinante. La presencia constante, visible y fructífera. No puedo decir que Dios hace, que Dios vive, que Dios esto, que Dios lo otro. Tiene que volverse visible. Tiene que haber frutos. Usted planta un árbol frutal, pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, 4, 5, a lo sumo 8 años y el árbol empieza a tirar frutos. Los primeros frutos suelen ser agrios, se embichan, etcétera, etcétera, pero el árbol tiene que dar fruto. Un árbol que no da fruto no sirve. Nuestra vida como cristiano igual. Puede pasar un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero tarde o temprano tiene que empezar a dar fruto. La presencia de Dios en nuestra vida se tiene que hacer visible y no tan solamente audible por lo que yo suelto de mi boca, sino que mi vida tiene que empezar a dar frutos. Necesito dar frutos. Porque cuando el Señor está, las cosas que hago prosperan. Cuando el factor determinante es su presencia en mi vida, las cosas que pasan por mi mano empiezan a encontrar cauce y buen puerto. La pregunta de rigor. Y esta constante, visible y fructífera usted lo va a ver en todo el relato de la vida de José. Tanto ahí, cuando sale huyendo de Potifar, es acusado injustamente, va a parar a la cárcel y en la cárcel continuó siendo un varón próspero. Terminó estando a cargo de los presos. Como preso, sin goce de nada, siguió siendo el varón próspero que Dios dijo, que Dios hizo. Dice que Potifar lo terminó poniendo al frente de su casa y que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que el egipcio Potifar tenía. Esto es versículo 5. Y acá hay algo medular y que usted y yo necesitamos comprender y aprender. Dios bendice la casa de Potifar. Y esto me puse a indagar mucho, me puse a leer y a buscarle la vuelta y decir dónde Dios se equivocó. ¿Por qué Dios se equivocó? ¿Cómo que bendice la vida de un varón que no es temeroso de Dios, que no guarda sus mandamientos, que no busca agradar a Dios, etcétera? Porque el verso es claro. Fíjese lo que dice. Jehová bendijo la casa del egipcio. No dice que bendijo a José en la casa del egipcio. Bendijo la casa del egipcio.
y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que el egipcio tenía. Y es muy loco, el egipcio este no temía a Dios, no guardaba sus mandamientos, no buscaba agradar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos comprender es que la bendición que Potifar, su casa, está experimentando, no fue una bendición que estaba merecida. No tiene que ver con la meritocracia de Potifar o sus otros esclavos, sino que la bendición vino por causa de José. Por eso el título del mensaje es por tu causa. Los beneficios de avance, de conquista, etcétera, etcétera, venían a causa de un varón que sí era temeroso de Dios, que sí era esforzado, que sí vivía su vida cada segundo, cada minuto, haciendo las cosas como sabiendo que el Dios Altísimo lo estaba viendo y sabiendo que a él servía más allá de las circunstancias, de un varón que nunca renunció a su fe por más que la vida lo golpeara. Un varón que aunque su condición no cambiaba, seguía y seguía parado sobre la fe que había abrazado. Sabiendo quién era el Dios, seguía humillándose, seguía orando, seguía buscando el rostro, seguía fijándose en qué le pifió para cambiar el camino. Era de constante. ¿Sabe qué es lo curioso? Que después del evento con la mujer que lo quiso acostar de prepo en su cama, la mujer es la que quería traicionar a Potifar, su marido, se lo quiso llevar a José, y José medio desnudo porque ella le alcanzó a arrancar las ropas, sale huyendo, y la mujer lo termina, ¿cómo sería la palabra jurídica? Imputando. Lo termina imputando de un delito que no cometió y termina en la cárcel. Luego de la cárcel no se sabe más nada de la vida de Potifar y de la vida de su familia, y ya no estaba más la bendición de Dios, evidentemente porque el causante de la bendición ya no estaba. Porque si hubiese seguido la bendición de Dios, el relato hubiese continuado y hubiésemos encontrado a Potifar nuevamente, y habría algo de cambio en la historia que nosotros conocemos y está escrita en la Biblia. Pero luego de que José es encerrado en la cárcel, se acabó la historia para Potifar y su familia. Probablemente le siguió yendo bien porque ya era un varón con dinero, ya era un varón en el poder, pero eso no habla de que encontró la salvación. Y aquí quiero llegar con esto, justamente aquí. Ojo, cuando aún de permanecer sin hacer las cosas como a Dios le agrada, experimentamos ciertos niveles de beneficios. Ojo, cuidado. Cuidado porque estos beneficios no son una bendición de Dios que vino directamente sobre tu vida. Porque quizás esa es la bendición que viene a causa del que tenés al lado, de la que tenés al lado. A causa de tu mamá, a causa de tu papá, a causa de tus hijos. Es por causa de, es el título del mensaje. A veces las bendiciones que experimentamos vienen por causa de alguien que está en nuestro círculo más íntimo y que es un varón o una mujer que es temeroso de Dios, temerosa de Dios, que busca agradar a Dios, que se desvive por mantener su fe, que cada día toma el escudo, la coraza, la espada, se levanta en batalla, corre la carrera, guarda su fe día a día. Cuidado, porque mucho de lo que tenemos, mucho de lo que gozamos, puede estar viniendo a causa de alguien
que sí quiere hacer las cosas como a Dios le agrada. A veces dentro de la misma congregación gozamos de lo que está sucediendo, pero no tenemos nada que ver, como decía hace unos domingos atrás, estamos manos en bolsillos mirando lo que sucede y vamos a ser beneficiados de lo que pasa, pero no tendremos nada que ver. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando esa persona de nuestro círculo íntimo ya no esté? Si es nuestra vieja, el viejo, el que ora, el que dobla las rodillas, el que busca agradar a Dios, como Job, que honraba a Dios y llevaba sacrificio por si las moscas los hijos pecaran. ¿Qué tal si es nuestra mamá, nuestro papá? ¿Qué tal si tenemos un hermano que está orando por nuestras vidas y sacrifica y hace y hace y hace y Dios lo está bendiciendo a él? Pero como estamos en el círculo íntimo, estamos siendo efecto colateral de esa bendición. Estamos gozando de los efectos de la bendición, de los beneficios que vienen en la estela, en la inercia. Porque todo eso tiene que ver con su esfuerzo. Ojo, cuando vemos que nuestra familia goza de ciertos beneficios. Ojo, porque es fácil identificar cuando vienen asociados a mi fidelidad a Dios. No se duermen los laureles si usted ve que su familia está gozando de beneficios, su esposo, su esposa, sus hijos, sus parientes del círculo más íntimo, están gozando de ciertos beneficios que tienen que ver con su fidelidad a Dios, con mi fidelidad a Dios. Ojo, ojo cuando vemos que a pesar de que caminan a espalda de Dios, son bendecidos y nos dormimos en los laureles. Ojo, ojo, porque eso tiene que ver con tu esfuerzo, con mi esfuerzo. Dios lo está bendiciendo a usted y no al círculo íntimo. Dios está bendiciendo a usted, Dios lo está prosperando a usted, no a los otros. Los otros están recibiendo el efecto colateral. Están siendo parte de la onda expansiva de lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Tiene que ver con tu esfuerzo, con tu diligencia, con tus ganas de caminar haciendo lo que Dios le agrada, de consagrar tu vida en santidad y en obediencia a Dios, aun cuando tu condición sea de un esclavo. Los beneficios siempre van a venir para la casa, porque Dios está prosperando tu vida. Y podés no tener un mango y sin embargo la misericordia de Dios está abrazando a tus hijos, está abrazando a tu cónyuge, está abrazando a tus familiares, pero se sostiene únicamente porque hay uno que se está levantando, que dobla su rodilla, que hace ayuno, hace oración, se humilla, consagra su economía, consagra su tiempo. José, hoy te toca pasarla como esclavo, mañana te tocará pasarla como preso. Pero cuando termines de aprobar todas las materias, el beneficio será el reino. Hoy usted y yo podemos ser varones y mujeres prósperos, aunque económicamente no tengamos todo lo que deseamos. Eso no tiene que ver con prosperidad. Ojo, podemos ser personas que Dios está empujando hacia adelante, que lo que pasa por nuestra mano alcanza buen puerto. Y quizá nos toque como a varios, porque los apóstoles de la prosperidad que circulan en este tiempo que vivimos, andan en superautos, vuelan en jet privado, las supermansiones, y usted ve los tipos que levantaron el evangelio que llegó a nuestros oídos, el que no murió decapitado, murió crucificado cabeza abajo, murió apedreado, murió aserrado. Los que levantaron la iglesia fueron varones y mujeres prósperas que se murieron sin un mango. Entonces no podemos asociar la prosperidad a lo económico. Hay situaciones, hay quienes sí gozaron de buen pasar económico. El apóstol dice, aprendí a vivir en escasez y también en abundancia. Punto. Pero vivió la escasez y vivió la abundancia.
Hoy te toca pasarla en X situación. Hoy me abrazo a Dios en la condición que hoy me toca estar pasando y doy toda mi vida por la fe que he decidido abrazar. El beneficio es el reino. El beneficio no es yo siembro un teclado porque quiero un teclado. Eso es un trueque. Y Dios no hace trueque. Nos enseñaron a sembrar autos para tener autos. Yo he sembrado mi auto y todavía sigo a pata. Y no me arrepiento. Sembré a Dios un bajo que vale 140,000 pesos y hoy no tenemos bajo para la iglesia. Pero yo sentí de parte de Dios que lo tenía que sembrar y si Dios me lo devuelve, gloria a Dios, y si no me lo devuelve, me tendré que comprar otro. Y no puedo asociar, no me rehúso a tomar lo que se ha enseñado por años, porque eso es truequear con Dios. Y Dios no es una persona que se pone un paño en la plaza y se pone a hacer trueque con sus hijos. La bendición de Dios es espiritual y muchas veces repercute en las áreas económicas, pero otras veces no. Pero no dejaste de ser un varón próspero, una mujer próspera. El beneficio es el reino. La salvación es personal. Por más que mi círculo íntimo se encuentre beneficiado por mi temor a Dios, por tu temor a Dios, si cada uno de las personas que están en mi círculo íntimo no toman las mismas decisiones que yo he tomado, no pagan los mismos precios que yo he tomado, que yo he decidido cargar sobre mis hombros, cada uno tome su cruz y sígame, no dice toma tu cruz por tu familia, se ha tomado erróneamente el versículo que dice yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová y termina siendo un eslogan. Porque traemos a nuestros hijos obligados, pero nunca conocieron a Dios. Mi mayor preocupación como padre, como pastor, es que mis hijos se enamoren del mismo Dios del cual yo me enamoré. Y será mi mayor preocupación y puede ser mi mayor éxito verlos servir a Dios o puede ser mi mayor fracaso verlos darle vuelta a la espalda a Dios. Pero yo tengo clarísimo que por más pastor que Dios me haya levantado, por más que se salven miles por la palabra que Él me ha dado, por más que muchos cambien su caminar y empiecen a vivir la vida diferente, si mis hijos no toman esas mismas decisiones, yo sé cuál es el destino de mis hijos. Y no es precisamente el cielo. Mis hijos no se van a ir porque yo ame a Dios, porque desviva mi vida sirviendo a Dios, no van a entrar en el reino de esa manera. No van a entrar por mucho que yo los obligue a sentarse. Ellos tienen que decidir lo mismo que he decidido yo. Mientras tanto, seguirán gozando del beneficio de mis renuncias. Mis hijos por ahora seguirán gozando la gracia de Dios por el renunciamiento de mi esposa, por el temor de Dios de mi esposa, de mi vida. Van a ir gozando de los efectos colaterales. Van a ver la prosperidad, van a estar inmersos en la prosperidad, pero no va a ser mérito suyo. Ellos van a tener que tomar decisiones para ir al reino de los cielos. Entonces, para ir cerrando, si cada uno de ellos no decide tomar las mismas decisiones que usted ha tomado, tristemente le voy a decir que no es el cielo el destino eterno. Porque el cielo o el infierno lo decide usted, pero lo decide solo por su vida.
Sus hijos van a decidir por su vida. Sus parientes van a decidir por sus propias vidas. A los hijos los tenemos que formar, les tenemos que mostrar el camino, pero tarde o temprano deberán tomar la misma decisión que usted tomó. De igual manera, si usted, si yo estoy siendo parte de un círculo que está siendo bendecido por alguien que vive para agradar a Dios, si yo estoy siendo parte del efecto colateral, muchos años, los primeros años de matrimonio, yo le puedo asegurar que yo gocé del renunciamiento de mi esposa, gocé de los beneficios de las oraciones de mi esposa, de la búsqueda de Dios de mi esposa, hasta que yo empecé a hacerlo de la misma manera que mi esposa. Les puedo asegurar que fue así. Si hay alguien que vive para agradar a Dios y yo estoy gozando de ciertos beneficios, cuidado, porque mi destino, por más beneficiado que hoy esté siendo aquí, no va a ser el mismo que el de esa persona que realmente ama a Dios y busca a Dios. Aunque suene frío, duro, calculador o como quiera, pero las cosas como son. Yo velo por mi vida. Yo decido por mi vida. Por más que me pare el resto de mis días aquí frente a usted, lo único que voy a lograr es irme o no yo al cielo. Si usted se va o no, es problema suyo. Nada va a cargar sobre mis hombros mientras yo exprese lo que Dios dice. Mientras yo suelte la palabra de Dios como es, ninguna decisión suya va a caer sobre mis hombros. Si yo le miento a usted, lo que usted crea de las mentiras, eso es lo que va a caer sobre mí. Mientras tanto, a mí lo único que se me va a demandar es mi decisión, mi renuncia, mi no o mi sí búsqueda, mi temor o mi no temor de Dios. No se me va a demandar por el temor de Lucas, por el temor de Laura. A ellos se lo van a demandar, a usted se lo va a demandar el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Ahora la pregunta con la que quiero terminar, y si tenés un fondito ahí, Luca, poneme, póngase de pie y le hago una pregunta para que nos vamos en esta tarde. La pregunta que quiero hacerle ¿es por tu causa? Es una pregunta que me hice a mí mismo. ¿Es por mi causa? ¿O sigue siendo por causa de la jefa? ¿O sigue siendo por el temor de mi hija? Se sorprenderían a veces cómo nuestros hijos buscan a Dios. A veces los beneficios vienen sobre la familia por los niños de la casa. A veces vienen por los abuelos, por los tíos, por la suegra, aunque no la queramos a veces. ¿Cuántas veces la bendición de Dios se mantuvo sobre nuestra casa por la vieja loca que nosotros decimos? O por el suegro, idiota. ¿Es por mi causa lo que estamos viviendo? ¿Es por mi causa el beneficio que la familia está gozando? ¿O hay alguien más que es el culpable de que veamos cierta prosperidad en nuestro círculo? Créame que me la hice mucho esta pregunta y me la seguiré haciendo todos estos días. ¿Es por mi causa? Por causa de José, la casa de Potifar
el egipcio, varón que no amaba a Dios, se vio beneficiada y bendecida. ¿Es por mi causa? ¿Es por mi causa que todo está encontrando rieles alrededor? ¿Tengo algo que ver? Dios nos llamó a ser protagonistas. Cuando Dios se para frente a nuestras vidas, es porque realmente quiere usar nuestras vidas. Pero no podemos seguir jugando. Esta palabra es la que yo dije que mi señora estaba preparando, al final me terminó dando todo me tiró el centro para que me hiciera cargo. Y nos pareció bien comenzar el año de esta manera, preguntándonos, ¿es por nuestra causa? ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar de este 2021? Es cierto que la Biblia dice que ninguno de nosotros sabe si mañana nos vamos a despertar. Pero también nos enseña a decir, si Dios quiere, haremos tal cosa. Mientras tanto, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado mi fe. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se volvieran de sus malos caminos, yo me volveré, sanaré la tierra y los bendeciré. Es simple. Está en tu decisión, es mi decisión. Ahora, ¿seremos protagonistas o seguiremos siendo de los que están en el círculo íntimo de antes? Yo en lo particular he decidido ser protagonista. Yo quiero que mi casa sea bendecida por mi vida, a causa de mi búsqueda. Quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que usted sea bendecido a causa de mi búsqueda, de mi renuncia. Y renuevo mi pacto con Dios. Pero usted deberá hacer lo mismo. Porque si no, siempre gozará hasta que ya no esté esa persona. Cuando nos acostumbramos a ir en la inercia que nos lleva, cuando nos acostumbramos a esto, muchas veces perdemos en el momento que esa persona fallece y se va con el Señor. Todo se nos viene abajo. Muchas familias terminaron destruidas, nunca más se acercaron a Dios, se acabó la bendición y lo poco que recibían termina siendo más que evidente que era por esa persona. Entonces, les animo a que seamos protagonistas de este 2021. Escribamos la historia. Demos vuelta a la página. Volvámonos de nuestros malos caminos. No podemos borrarlo, pero sí podemos arrepentirnos. Y en esta nueva página podemos empezar a escribir diferente. Tome su lapicera y empiece a escribir su vida de manera diferente. Empecemos, iglesia, a escribir una historia diferente a partir de este día. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel a lo que has dicho. Gracias porque hoy tenemos claridad frente a lo que quieres de nosotros, lo que esperas de nosotros. ¿Cuál es la condición? Gracias, Espíritu Santo, porque nos has hablado a cada uno en lo particular de maneras diferentes y nos has mostrado nuestra situación. Padre, y aquellos que hoy no pudieron entender hoy cuál es la posición en la que estamos, te ruego que tu palabra siga obrando en ellos y nos hagas abrir los ojos, Espíritu Santo, en estos días, para que realmente nos volvamos en protagonistas, realmente para que otros sean beneficiados, porque tu favor está sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque aún has soñado con nosotros. Si hasta aquí hemos llegado, es porque así lo has deseado. Padre, renovamos nuestro pacto contigo. Señor, y
Y nos comprometemos, Señor, a dar todo de nosotros en esa intimidad para que nuestra familia pueda gozar y para que también se nos haga más fácil poder hablarles, poder mostrarles tu mano. Señor, en el nombre de Jesús, y para que nuestro círculo íntimo llegue a tus pies de la misma manera que nosotros lo hicimos, para que todo nuestro círculo de influencia comience a conocer al Dios que llevamos dentro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.